Uno de ustedes que se llama Brian Salguero 2479 preguntó, Lianet, ¿puedes hacer un video hablando de la guerra espiritual? No entiendo mucho. El tema de la guerra espiritual es súper complejo porque hay muchas cosas que constituyen a lo que es la guerra espiritual. No es algo unidimensional, que se ve de una sola forma y es bien uniforme y siempre va a ser de esta manera. La guerra espiritual es bien compleja, ah, porque el enemigo no siempre se manifiesta de la misma manera. Uno puede aprender lo que es el carácter del enemigo y reconocer cuando algo es guerra espiritual, pero no siempre es obvio. Y por eso uno tiene que tener vida de oración, porque cuando uno tiene vida de oración, uno se hace, ¿cómo se diría en español? Más afinado, afilado. Y puedes captar más fácil la guerra espiritual. Como yo pasé tantos años en el campo de batalla, porque cuando le entregué mi vida a Jesús, vine con muchas puertas abiertas y había muchos, ¿cómo se dice? Que venían a reclamar las deudas que yo tenía en el mundo espiritual. Es otro tema complejo porque la gente no entiende, oh, pero tú naciste de nuevo, todas tus deudas son pagadas por la sangre de Cristo. Ok, ¿cuál de ustedes cuando nacieron de nuevo, de repente todas las deudas financieras se las borraron? Puede ocurrir y en muchos casos ha ocurrido. Pero generalmente, si debías $500 antes de nacer de nuevo, no siempre vas a tener la experiencia donde un milagro ocurre y Dios la paga por ti. A veces tú tienes que ir y pagarla todavía. O naces de nuevo en prisión, pero eso no significa que van a borrar tu sentencia y que ahora van a soltarte a la calle porque naciste de nuevo. Hay consecuencias y cosas que aún viniendo a Cristo vas a enfrentar. Hay puertas que abriste en el mundo que aún estando en Cristo vas a tener la consecuencia. Y cuando yo vine a Cristo, vine con muchas puertas abiertas, muchos hábitos y muchas mentalidades que abrían puertas, porque la palabra dice, sé transformado mediante la renovación de vuestra mente. Es a medida que tu mente va siendo transformada y renovada en Cristo, que poco a poco tú vas naturalmente removiendo de tu hábitat, de tu espacio, las cosas que atraen a los demonios. Porque hay muchas cosas que no nos damos cuenta, llaman la atención al enemigo, como por ejemplo las películas que uno ve, que promueve el show, lo que consideramos entretenimiento y son cosas que se ven muy común, pero en el mundo espiritual tienen consecuencias terribles. Entonces la guerra espiritual, de la misma manera, es algo muy multifacetado, se dice, como se diga en español, multifaceted, que no se ve de una sola manera. Claro que cuando uno tiene tiempo enfrentando guerra, ya uno la sabe olfatear en el mundo espiritual, porque por ejemplo, yo puedo estar conversando contigo y todo está bien, pero cuando algo se prende en el mundo espiritual, yo me doy cuenta. Lo voy a sentir, voy a saber, oh, mi hombre espiritual, mi ser espiritual, mi yo espiritual se está bajando con alguien. Hay algo aquí. A veces siento al Espíritu Santo poderosamente así de la nada en el medio del trabajar y no sé lo que está. Un ejemplo, yo soy intérprete y estaba trabajando con DCBS, que son la compañía esa que le dan asistencia financiera a la gente, como estampillas y todo eso. Y yo estaba interpretando para uno de la gente que van ahí. Y había una pausa larga porque el trabajador social estaba poniendo información en la computadora y yo no tenía que interpretar nada. Y ahí estaba todo callado. Y de repente el Espíritu Santo comenzó a moverse poderosamente, muy poderosamente. Y yo sentía la necesidad de declarar, nuestro Dios es fuego consumidor. Es una canción en inglés. Our God is a consuming fire. Y me puse a declararlo en mi mente. Ahora, yo entiendo que cuando estoy hablando en mi mente, no estoy pensando
Estoy hablando verbalmente con mi voz espiritual. Y aunque la gente en el físico no me escuchen, en el espíritu me escuchan. Y yo supe, después de un buen rato de sentir la presencia de Dios poderosamente moverse dentro de mí, mientras yo declaraba que Dios es fuego consumidor, y cuando trataba de cambiar la canción me sentía que tenía que volver a cantar lo mismo y lo mismo, entendí que estaba haciendo guerra espiritual, que probablemente alguien vino, porque donde yo trabajo a veces en DCBS vienen gentes de todo tipo, vienen personas que hacen drogas, que por lo mismo no tienen la capacidad de agarrar un trabajo y vienen para que el gobierno los mantenga, porque no tienen de otra. Y, como se dice, o por condiciones médicas o psicológicas, no pueden trabajar. Hay diferentes razones por las cuales la gente viene a recibir asistencia. Hay gente muy honesta y buen trabajadora, pero por situaciones financieras necesita extra ayuda. Y para eso está DCBS. Ahora, el punto es, posiblemente ese día vino una persona con la intención de hacer daño, porque han habido personas que han venido a recibir estampillas en ese lugar, que luego salen en las noticias por matar a alguien, por hacer algo terrible. Entonces, quién sabe si ese día vino alguien con una pistola, que qué sé yo, y el Espíritu Santo a través de mí frenó algo que pudo haber pasado. Yo estaba a salvo donde yo estaba. Yo estaba bien allá adentro, en una de las habitaciones donde estaba el trabajador social. Pero otra gente pudo haber muerto. Y entonces, quién sabe si por yo, ¿cómo se dice? Entrar en acuerdo con el Espíritu Santo y alabar al Señor y declarar lo que Él me decía de declarar, frené algo que potencialmente pudo haber causado una gran catástrofe en ese lugar. Entonces la guerra espiritual se ve de muchas formas. Eso es una forma de guerra espiritual donde yo sabía que yo estaba, porque tú lo sientes, tú sientes que tu ser espiritual está interactuando de una forma violenta en el mundo espiritual. Tú lo sabes, tú captas en el mundo espiritual lo que está ocurriendo y sabes que estás obrando. Ya sea que alguien está, yo sé cuando alguien está viniendo directamente contra mí. En ese momento yo lo sé, porque yo siento la forma en que me estoy fajando. Es bien personal, a diferencia de en esa situación donde evidentemente estaba frenando algo y lo sentía, pero no era necesariamente para contra mí, sino Dios me puso en ese momento a cancelar algo en el espíritu. Y la guerra espiritual se ve de muchas maneras. Esa es una de esas maneras. Estás fregando los platos en la cocina y de repente sientes la necesidad de ponerte a recitar un verso bíblico. Y comienzas a recitar, Jehová es mi pastor y nada me faltará, o el Salmo 91, o algo donde tú te das cuenta, según lo que estás declarando, esto es de guerra, esto es de protección, y te das cuenta, oh, que Dios me está mandando a hacer guerra. Porque la gente piensa que la guerra espiritual es solamente cuando sientes ansiedad, un pensamiento blasfemo, no sé, algo extraño así. No siempre es algo así. No siempre va a ser invasivo, donde sientes que tus pensamientos están bajo presión. A veces es que Dios te está diciendo, declara esto, y tú lo comienzas a declarar o comienzas a hablar en lenguas mientras estás fregando, limpiando el suelo, qué sé yo. Y eso es guerra espiritual. La guerra espiritual no es solamente cuando el enemigo te ataca. La guerra espiritual es también cuando usted va a la ofensiva y usted va y ataca. Por eso a veces Dios te levanta en la madrugada a orar, porque Él te levanta en la madrugada para tumbar, ¿cómo se dice? Fortalezas demoníacas y para tumbar muros demoníacos. Y entonces la guerra espiritual no siempre se va a ver como, ups, tuviste un pensamiento blasfemo, tienes opresión demoníaca por dentro. No siempre es algo así. No siempre es algo de esa forma. A veces la guerra espiritual es Dios te está revelando que hay un atentado que viene y tú tienes que comenzar a combatir en contra de ello. Y a veces la guerra espiritual se ve de esta manera. Algo va a pasar a tu alrededor que quizás no te vaya a afectar a ti, pero tú eres el agente secreto de Dios en esa locación y Dios quiere que a través de tu boca o a través de tu boca espiritual, porque puede que no lo puedas decir en alto, comiences a alabar al Señor y a decretar su palabra,
Ninguna arma forjada contra mí prosperará y a bendecir ese lugar. Y por causa de tú estar ahí, Dios obró a través de ti e hiciste guerra espiritual. Y el ataque terrorista que iba a ocurrir no tomó lugar porque estabas ahí. ¿Me entienden? La guerra espiritual también puede ser, entras a la habitación de tu adolescente y sientes algo lúgubre, algo diabólico, y entiendes que tu hijo o tu hija está en peligro, anda en algo mal, hay algo, una puerta abierta, y comienzas a ungir el cuarto con aceite y comienzas a arrestar todo lo que haya que no sea de Dios, comienzas a cancelar todo plan y en el nombre de Jesús ato y arresto a todo espíritu de brujería, todo espíritu de droga y pornografía que esté afectando a mi hijo o a mi hija en el nombre de Jesús. Rompo todo lazo que ha atado a mi hijo o a mi hija, a esos amigos que son malas amistades, malas influencias. Rompo en el nombre de Jesús toda conexión demoníaca que tengan con cualquier persona que los está llevando a cosas malas en el nombre de Jesús. Caiga toda fortaleza que haya sido erectada en contra de mis hijos en el nombre de Cristo. Cancelo todo plan macabro de muerte en contra de mis hijos en el nombre de Jesús. Los cubro en la sangre de Cristo. Declaro que son cabeza y no cola. Declaro que son la justicia de Dios en Cristo, servidores para Jehová, pilares en la casa del Señor. Y declaro que mis hijos serán sacrificios vivos en el altar de Jehová, que no arderán en el altar de Satanás, pero en el altar de Jesús, en el nombre de Cristo. Y uno comienza a hacer guerra espiritual. Esos son expresiones de la guerra espiritual. A veces la guerra espiritual se ve un poco más invasiva. Yo tuve una perrita que estaba muy enferma, ya estaba al fin de su vida, pero persistía la perrita en vivir. Y al fin la operamos, le extrajeron los ojos, estaba ya ciega, entonces, pero tenía, no me acuerdo qué condición era, y los ojos, déjame no decir mucho detalle para que no les dé asco, pero tuvieron que hacerle cirugía y le sacaron los ojitos. Y la perra, no mucho después de eso, tuvo como, ¿cómo se dice? Un eneurismo en el cerebro y terminó paralizada de la mitad del cuerpo. Y el punto es que la pobre perrita no podía vivir, quería vivir y era evidente, pero estaba miserable, se defecaba sobre sí misma, se orinaba sobre sí misma, no podía caminar para hacer pipí. Era mucho trabajo cuidarla, lloraba y gritaba toda la noche porque odiaba estar cerca de su popó y era muy inquieta y yo entendí rápido que esto era demoníaco. Y la gente normalmente piensa que Lianet todo lo espiritualiza, porque es verdad que lo hago, porque veo en el mundo espiritual y yo tengo mucha experiencia con lo espiritual. Mi primer pensamiento cuando hay algo extraño es esto es espiritual y se lo traigo a Dios. Y casi siempre es espiritual. Pero me acuerdo que yo conversaba con mi hermana, quien originalmente cuidaba de la perrita, pero mi hermana estaba para dar a luz. Y entonces cuando mi hermana parió a su niña, nos llevamos a la perrita para mi casa. Y estando la perra en mi casa, me di cuenta que eso era demasiado demoníaco, no nos dejaba dormir. Llegó el punto donde estaba yo tan harta de la bendita perra que se me fueron unas malas palabras. Era algo que me sorprendía porque yo no soy de decir malas palabras. Pero tanto la frustración y el enojo, la falta de dormir, que decía, ¿cómo se llama? La tentación de decir malas palabras estaba ahí. Claro, no voluntariamente, pero en el momento de la frustración, le di el gusto al enemigo. Y me arrepentía y Dios me perdonaba y no había condenación, pero era pero tan espeluznante la situación. Me acuerdo una noche, la perra comenzó a chillar. Yo me desperté, pero no me fui a levantar a asistirla. Dije, nada, yo tengo que dormir, que los demás la vayan a asistir, porque vivo con mis padres. Y yo no me quería levantar. Yo estaba harta de la perra. Harta. Y me acuerdo que yo estaba despierta, acostada en mi cama.
pero sin ninguna intención de levantarme. Y yo sabía que era bien demoníaco. Era bien demoníaco. A ese punto todos se daban cuenta que era demoníaco. Era terrible. De repente entró un viento a mi casa junto con una presencia demoníaca. Hizo así. Y entró hacia mi cuarto y como que me vino a alar, como para que yo me levantara, como diciendo, levántate, como es hora de ir a tratar con la perra. Yo estaba despierta cuando eso pasó, no estaba durmiendo, no estaba soñando. Entonces me paré enojada, le dije, mami, papi, esto es demoníaco, tienen que llevar la perra a dormir porque esto es terrible, este animal no puede vivir y ahora la están usando los demonios para hacernos guerra espiritual. Y, y muchas veces fue así, donde habían guerras demoníacas a costilla del pobre animal, porque el enemigo es oportunista. Y hay cosas en tu vida que el enemigo usa para hacerte guerra y para causarte no orar, para causarte de que digas cosas feas o lo que sea, ¿no? Y me acuerdo, después de unas semanas que cuidamos a la perrita, se la devolvimos a mi hermana. Ya estábamos hartos de la perra, la íbamos a llevar a poner a dormir. Amamos mucho a la perrita, pero no podíamos lidiar más con el pobre animal. No teníamos la capacidad de cuidar de ella, era demasiado ridículo. Y lo mejor era ponerla a dormir, porque ni calidad de vida tenía la pobre animal, el pobre animal. Pero mi hermana persistió en que quería darle al menos una semana con ella y su esposo y la niña a ver cómo eso se daba. Bueno, le dimos la perrita a mi hermana y se quedaron con la perrita por una semana. Y me cuenta mi hermana que estando ella en la sala dándole leche a su hija, ella estaba despierta, esto no era un sueño ni una visión, ella estaba en la sala amamantando a su bebé, mi sobrina. La perra estaba en una esquina cerca de donde ella estaba, pero en su propia área. Y mi hermana escuchó a la perra que comenzó a ladrar, a volverse loca y a chillar. Pero mi hermana no podía asistirla porque estaba dándole leche a la niña. Y mi hermana escuchó una voz audible que dijo en inglés, keep going. Eso significa, sigue, sigue haciéndolo, sigue gritando. Y la oyó audible y ella entendió que esto era demoníaco. Ella ya sabía que era demoníaco, pero escuchar una voz audible demoníaca en su casa, ella entendió esto es demoníaco. Y después de eso ella entendió que lo mejor era poner a la pobre perrita a dormir. Y después la pusimos a dormir, la enterramos en su patio y ese fue el fin. La guerra espiritual, como puedes ver, se ve de tantas formas. A veces tú eres el que está yendo a la guerra y tú estás yendo a la ofensiva. La ofensiva significa que no es que te están atacando a ti y tú te estás defendiendo. No, tú estás comenzando el ataque. Como cuando entras al cuarto de tu hijo, sientes una presencia extraña y entonces tú comienzas a atacar. Eso es guerra espiritual. Y la defensiva es cuando te están atacando a ti y te tienes que defender. Y hay situaciones como esa, como lo que les te expliqué con el animal. El enemigo es oportunista. Otra cosa es las amistades y las personas con las que convives pueden servir como objeto de guerra espiritual. Cuando yo estaba bajo opresión demoníaca, aunque la gente a mi alrededor viviera bien en Cristo o lo que sea, porque tenían una persona en el hogar repleta de demonios, ellos agarraban guerra, ¿verdad? Porque la legalidad eres tú en ese momento. Si tú cargas demonios, aunque los demás a tu alrededor anden bien, tú eres el portal espiritual. Y en ese momento yo era el portal espiritual y me atacaban y me atormentaban, pero también afectaban a los de mi alrededor. Por lo cual, si tienes una persona en tu vida que tiene permiso a tu vida o que vive contigo, que tiene acceso a tu espacio y esa persona vive en pecado o está bajo presión, vas a tener guerra espiritual. Cosas extrañas van a suceder. ¿Por qué? Porque cuando uno vive en pecado, o no sé si han visto las películas paranormales, esas de actividad paranormal, todos han escuchado del concepto de una casa embrujada. Bueno, una persona que vive en pecado puede terminar
tan influida por demonios que su vida es como un portal donde técnicamente, usando la palabra que el mundo utilizaría, esa persona está embrujada. Y donde quiera que esa persona, ahora recuerdan, son demonios de lo que estoy hablando, no fantasmas y cosas raras. Pero el punto es este, cuando una persona vive en pecado, esa persona vive, mira, escúcheme bien, vivir en pecado significa vivir con demonios. Vivir en pecado significa vivir con demonios. Cuando una persona vive en pecado, lo sepa o no, sea voluntario o no, está conviviendo con demonios 100% del tiempo. Cuando especialmente un cristiano vive en pecado, entendiendo lo que es lo que la Biblia dice y conociendo al Señor y aún así vive en pecado, eso abre puertas terribles. La simple, o escucha, la desobediencia, dice la Biblia, es lo mismo que el pecado de la brujería. Cuando un cristiano voluntariamente desobedece a Dios, eso es contado como brujería en el mundo espiritual. Eso se ha convertido como una puerta, una ventana para que el enemigo pueda entonces atacar a ese cristiano. ¿Por qué? Porque si Dios te dice no vayas y vas, estás en rebeldía. Si Dios te dice ve y no vas, estás en rebeldía. Si Dios te dice una cosa y haces la otra, estás en rebeldía. El punto es desobedecer a Dios es rebeldía y el pecado de la rebelión es como el pecado de la brujería. Entonces a veces uno agarra guerra espiritual porque uno como cristiano, según la Biblia, está en brujería. Porque si Dios nos da una ordenanza específica a nosotros, por ejemplo, ¿qué año fue en el 24? Sí, fue en el 24. En el 2024 decidí bajar un videojuego que yo antes jugaba mucho. Y lo decidí bajar porque cuando lo borré la última vez fue porque me causaba decir malas palabras. Pero ya yo no decía malas palabras y estaba bien. Y dije, ay, ya Dios me ha hecho libre. Está bien que lo baje y lo juegue. Y bajé el juego y comencé a jugar al juego. Pero inmediatamente después que lo bajé, Dios me empezó a decir que no lo jugara. Y tenía sueños que me mostraban que estaba jugando con basura, que Dios no quería que yo jugara ese juego. Pero yo no quería espiritualizar lo que estaba viendo, a pesar de que sabía que era Dios, porque yo quería jugar el juego. Y uno se hace cuentos cuando uno quiere pecar. Y entonces, claro que no lo veía como pecar, porque quería jugar el juego, no lo quería espiritualizar. Pero no es que el juego en sí sea pecado. Pero si Dios me dice que no haga algo y yo lo hago, eso es pecado. La desobediencia es pecado. Y recuerda que la desobediencia es como brujería. Y después de... Jugué el juego por varias, no sé cuánto tiempo, unos días. Y llegué bien lejos en el juego y el punto era que empezaron unos ataques psicológicos mentales que no había tenido en sabe Dios cuánto tiempo. Y eso me preocupó. Y dejé el juego porque entendí inmediatamente que era por el juego. Y lo renuncié en el nombre de Jesús. Pero tuve meses de batalla y me vi en el mundo espiritual, porque yo veo en el mundo espiritual. Y yo sinceramente creo que todos los cristianos vemos en el mundo espiritual, lo que varía cómo vemos. Pero todos vemos al fin en el mundo espiritual, lo que no siempre nos damos cuenta. Y me vi en el mundo espiritual y mis brazos, desde mis hombros, casi como las paletas, de mis hombros hasta mi sobremano, de los dos brazos, estaban completamente tatuados. Completamente tatuados. Ahora el punto es este. Hace un tiempo atrás yo le pregunté al Señor cómo Él se sentiría si yo me tatuara. Yo no tengo tatuajes, pero siempre me habían gustado y quería tatuarme. Y le pregunté al Señor directo y Dios el Padre me habló. Esa fue la primera vez que vi a lo que le llamamos la Trinidad. Vi al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Idénticos, parecían ancianos, pero musculosos, bien antiguos. No se les veía la cara, pero tú podías verlos físicamente. Y la figura del Padre se levantó. Y Él me dijo, no es tu voluntad para mí,
me llevó a un espacio oscuro y abrió una Biblia gigante, marrón, de piel, de cuero, con páginas antiguas amarillentas, y vi una mano apuntar con su índice derecho a un verso que ni me acuerdo en el momento cuál era. Y decía Dios, el Padre, yo escribí este verso específicamente para ti, pero no para que te lo escribieras en la muñeca. Y ahí él me confirmó que no es su voluntad que Lianet, yo, me haga tatuajes. Él no dijo que los tatuajes son pecado. Él me dijo que no es su voluntad para mí. Yo no condeno a nadie porque se tatúe, pero yo no puedo tatuarme porque yo sé que Dios no quiere que me tatúe. De otra manera, si me tatuara sabiendo lo que sé, eso es rebelión, es pecado. Entonces Dios usó un simbolismo en el mundo espiritual que yo podía entender que representaba rebelión. Porque los tatuajes en mi cuerpo espiritual representaban mi rebelión y eran grandes. Yo estaba requete tatuada. En el físico me veía muy limpia, muy esto que lo otro, pero en el mundo espiritual me veía tatuada. Y yo me acuerdo que me sentía muy mal, yo lloraba, ay no, ya Dios no me puede usar porque tengo tatuajes, y Él me dijo que no. Y como que Jesús me decía, sí te puedo usar, lo que te voy a tener que limpiar. Y me arrepentí y unos meses después soñé que me vi de nuevo y vi los tatuajes desaparecerse. Y un tiempo después soñé de nuevo y como que me había hecho una herida en cerca de la muñeca y se me levantó la piel y podía ver todavía la tinta abajo de la piel, como que la limpieza tiene que ser más profunda. Y fue un proceso fuerte. Y en el mundo espiritual tuve que fajarme con seres espirituales. Y el punto es este, hermano. La guerra espiritual es muy compleja. Y lo voy a decir en todo este video. Es compleja. No es una sola cosa. Nunca es una sola cosa. A veces la guerra espiritual es obvia y tú la puedes captar en el momento. Pero a veces la guerra espiritual no es obvia. Por ejemplo, tienes una amistad y esta amistad es una persona que te chupa la energía. Es una persona que solo se queja. Es una persona que no aporta a bien a tu vida, solo te quita la energía. Y siempre demanda tu tiempo y es una persona que te das cuenta que no es buena influencia. Eso es guerra espiritual, porque el diablo también posiciona agentes en tu vida, personas que no siempre saben lo que están haciendo, ¿no? No todos los agentes de Satán saben que son agentes de Satán. El punto es, a veces el diablo pone personas en tu vida que tú no pensarías que son tus enemigos, pero que son servidores de Satán. Porque una persona en tu vida que no teme a Jehová, que no está sometida a Jehová, y está en tu vida, es un acceso que Satán tiene a tu vida. Porque tú puedes caminar bien con Dios, pero si la persona con quien tú caminas no está bien con Dios, tienes un punto vulnerable en tu vida. La palabra de Dios dice, dos no pueden caminar juntos si no están en acuerdo. Entonces puede que tú andes viviendo bien, pero en el tú convivir voluntariamente con una persona que vive en pecado, tú has entrado en acuerdo con su pecado, porque generalmente nosotros sabemos de distanciarnos de personas que hacen cosas desagradables, ¿verdad? Por lo cual, si mantienes una conexión, una amistad, un acuerdo con alguien que anda mal, tú también andas mal. Ahora, no siempre sabes que la persona anda mal. Hay gentes que están en esas conexiones y amistades y no saben que están mal esos amigos, esas personas, y por eso los han mantenido al lado. Porque sé que hay muchos de ustedes que si sus amigos abiertamente andan mal, ustedes se van a distanciar por amor a Dios. Pero no siempre es obvio, porque hay gente de Satán que hablan como cristianos, se visten como cristianos, actúan como cristianos, pero andan mal. Hay algo fundamental que no anda bien y el enemigo tiene acceso a esa persona. Y como esa persona habita en tu espacio, esa persona es un punto vulnerable a través del cual Satán te está atacando. Por lo cual, si tienes un sueño que estás en una casa o en tu casa, hay una andija en la pared, un hoyito y alguien te está mirando, eso representa un punto vulnerable en tu vida.
¿verdad? Tienes que decirle, Señor, ¿quién es o qué es ese punto vulnerable? ¿Qué es esa endija? ¿Qué hay en mi vida que le causó ese hoyo a la pared por el cual me están viendo? Porque si es una ventana grande, eso representa, hay algo grande en tu vida. Una ventana no es lo mismo que una endija. Una endija es un hoyito en la pared. Una ventana representa algo grande y representaría pecado al cual tú te has abierto, consciente o inconscientemente. Pero la endija es algo más pequeño, es un hoyo, ¿verdad? Una imperfección en la pared que representa que hay algo no tan obvio, pero demoníaco en tu vida, que tienes que ir al lugar secreto y investigar lo que es. Ahora si ves, tienes un sueño y ves las puertas abiertas y la casa abierta y hay gente entrando con malas intenciones, eso representa pecado voluntario. Presenta que andas mal y el enemigo no solamente tiene una endija, tiene las puertas y las ventanas abiertas a tu ser, ¿verdad? Entonces uno tiene que, Dios habla muchas formas en sueños, en visiones, a través de personas, a través de la palabra del Señor, la Biblia. Dios habla en muchas formas, conocimiento, revelación que Él te baja. Me acuerdo hace unos años atrás, yo estaba en Instagram viendo videos y vi un video de una joven que le hacía un piercing en la nariz, entre los dos hoyitos de la nariz. Creo que se llama el septum. Y mientras le hacían el piercing, me acuerdo viendo una lágrima que involuntariamente le corría por el cachete. Y yo decía, ¡ay, qué escalofrío! Y de repente el Espíritu Santo me habló clarito, como me escuchas tú, pero como con una revelación. Y me dijo en inglés, Demons brand their hosts. Los demonios marcan a los que los hospedan. Eso significa que una persona que está habitada por un demonio va a manifestar por fuera esa presencia demoníaca que tiene adentro. Va a haber alguna modificación, va a haber algún ajuste en su estilo, en su personalidad, en su vida, en su carácter, que va a testificar de lo que hay adentro. Lo que hay dentro de ti produce frutos buenos o malos. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Los frutos te muestran lo que hay adentro. Tú puedes vestirte finamente y arregladamente, pero lo que hay dentro de ti va a testificar, ¿verdad? Si, un ejemplo, tú puedes ver a una modelo muy bien vestida en la carpeta roja, que parece muy fina, pero al abrir la boca dice malas palabras y dice estupideces, te das cuenta en ese momento. Los frutos, lo que hay en ella, testifica. Y aunque la portada se vea bonita, por dentro hay pudrición, ¿verdad? Entonces, los demonios marcan. A veces con malas palabras que marcan, no siempre que se te vaya una mala palabra es que tienes un demonio, pero es guerra espiritual. Porque algo tomó ventaja de tu frustración, de tu enojo, de tu momento débil, para hablar a través de ti. No es que están dentro de ti, pero les diste espacio al pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No es malo irarte o airarte, pero es malo pecar. Yo pude enojarme, pero no tenía que decir la palabra. Y el punto es, tengo dominio propio. En ese momento, en la frustración, escogí decir algo que no debería haber dicho. Porque muchas veces me ha pasado donde quiero decir algo porque estoy tan enojada, pero me lo trago y no entro en acuerdo, ¿verdad? Y a todos nos ha pasado. Pero el punto es, la guerra espiritual no siempre se ve igual. Si, un ejemplo, digamos que andas bien, no traes ninguna puerta abierta, no estás viviendo en pecado, no eres perfecto, pero honras a Dios y te has alejado del mal y vives para Cristo. Y vas al trabajo. Y hay una persona en el trabajo que de repente, sin razón, comienza a meterse contigo y comienza a faltarte el respeto y comienza a provocarte. Eso es guerra espiritual. Como el diablo no pudo hacerte caer donde quería que cayeras, presenta una trampa en una persona en tu vida. Vas al trabajo, ahí está esa persona que siempre te tira sombra, siempre te tira piedras, siempre te falta el respeto y no entiendes por qué. En ese momento tú tienes dos opciones. O darle el paso al enemigo y entrar en acuerdo y decirle tres malas palabrotas a esa persona, o fajarte con ellos y arruinar tu testimonio,
o tragarte el ego y decir, Dios pelea por mí. Claro, no digo que no te defiendas si te están tratando de herir físicamente o algo así. Y también puedes ir a tu superior y reportar el caso de lo que la persona está diciendo. Pero tienes dos opciones. Yo me acuerdo trabajando en Wendy's el año pasado, en el 24, y había una específica tipa que siempre la agarraba conmigo, siempre, y yo veía que era muy insegura y tenía sus cosas, y yo le caía mal. Era, nadie era perfecto, ni yo tampoco en ese lugar, pero la única que yo le caía tan mal era esta niña. Todos los demás, si tenían algún problema conmigo, me trataban relativamente bien, pero esta persona salía de su camino para hacerme la vida agua. Y yo me tragaba el ego, y yo me tragaba mi enojo, porque no quería pecar. Y me acuerdo que cuando me decía cosas y esto y lo otro, yo me enojaba, porque ella lo hacía así como que, no, como tratar de pasarlo como que no es malo lo que está diciendo, pero era obvio. Y yo me acuerdo que eran cosas muy frescas, yo me acuerdo que me enojaba y sentía, yo tengo que decirle algo, porque si no esta tipa va a pensar que yo soy una boba, que me dejo, que me faltan el respeto. Me pasaban esos pensamientos de defenderme por la cabeza. Pero con la misma, el Espíritu Santo me decía a mi espíritu que la batalla es de Dios, que de Él es la venganza, y que nada gano con rebajarme al suelo donde está esta persona. Y yo me tragaba el enojo y la trataba bien y no le correspondía la actitud. Y fue bien difícil, pero me tragaba el ego, porque para no deshonrar a Dios, porque yo me portaba muy bien en el trabajo, hacía las cosas lo mejor que podía, trataba de dar buen testimonio del Señor, porque no vivo para mí. El que vive para sí mismo le pega 3 patadas a la tipa en el trasero, le dice 3 malas palabras, se defiende su propia honra. Pero el cristiano no vive para sí mismo. El cristiano muere a sí mismo. El cristiano en ese momento reconoce que no se trata de mí y de verme bien y de no verme como una tonta porque no me defendí. Se trata de honrar a Dios. Y mientras no me pongan la mano arriba, yo no tengo que meterme en esto. Voy a dejar que Dios se encargue de eso. Y en más de una ocasión estuve en una posición donde el enemigo ponía a algún compañero de trabajo a faltarme el respeto, a decir algo, y yo desescalaba la situación. Y eso es un milagro de Dios de nada más. Yo trataba, me acuerdo, había uno que trabajaba conmigo cuando yo cuidaba ancianos. Y no sé qué fue lo que dije, que eso, sí me acuerdo. Se ofendió él, pero sin causa. Y me hizo una expresión y movió la cabeza así como dándome una actitud. Y yo lo miré a él y yo le dije, porque yo me enojé por dentro, porque yo entendí inmediatamente cómo él lo recibió. Y me cayó muy mal que era tan sensible que iría a esa perspectiva, a ese punto tan tonto. Y dándome actitud y esto y lo otro. Y le expliqué lo que, sin explicarme, le expliqué lo que yo decía. Y él seguía dándome actitud y yo me quedé mirándolo, pero con una cara normal, ¿no? No expresé el enojo. Y le dije, ¿estás bien? Y al decirle, ¿estás bien? Se desescaló. Entendió mi punto y entendió que él no tenía causa ninguna para ofenderse y que se vio tonto. Y él era una persona que tenía la tendencia de ofenderse. Incluso había admitido que porque se ofende fácil se había separado de su familia y no tenía nadie. Y le traté de dar gracia. En ese instante yo pude haberle dado actitud, pero gracias al Señor me controlé mi lengua. Eso es guerra espiritual, hermano. No siempre es obvio, no siempre es algo obvio. A veces la guerra espiritual es esa persona que te agobia 24/7, esa persona que causa enojo, que te provoca, que siempre busca relajo, que a veces uno mismo es causa de guerra espiritual. Digamos que estoy teniendo un día no muy bueno, estoy hormonal, digamos, y me cayó algo mal.
y me viene a hablar mi mamá o algo. Y le respondí, no mal, pero con actitud. Y le herí el sentimiento porque, óyeme, eso es guerra espiritual también. Porque me dejé usar. No fue intencionalmente. Obviamente, como hija de Dios, yo no ando voluntariamente dejando que el enemigo me use. Pero mi humanidad, cuando no presté atención, el enemigo me usó para lastimar a alguien más. Y a todos nos ha pasado que sin darnos cuenta, nos usó el enemigo en nuestra vulnerabilidad para ofender a alguien, para causarle dolor a alguien. Y viceversa, a veces otros también, sin darse cuenta, dijeron o hicieron algo que nos afectó negativamente, porque el enemigo nos usó o los usó. La guerra espiritual es tan compleja que sentarme aquí a darte una sola definición de lo que es, no se puede, porque se ve de un millón de formas. O digamos, estás leyendo la Biblia y viene una palabra sucia a tu mente, una imagen sucia a la mente. Eso es guerra espiritual. Ahora, eso es más invasivo. Si te vienen pensamientos constantes, blasfemos, sexuales, sucios contra Jesús en tu mente, tú estás bajo presión. Si tienes que luchar contra alguien más adentro de tu mente, tienes opresión interna. Hay un demonio influyéndote desde adentro. Ya eso no es de por fuera. Si constantemente batallas blasfemia y pensamientos sucios y quieres como atacar a Jesús y no entiendes por qué, temes y amas a Jesús, pero hay algo dentro de ti que quiere fajarse con Dios. Eso, mis hermanos, mis queridos, es demoníaco. No estás poseído porque tienes al Espíritu Santo, naciste de nuevo, pero estás bajo opresión demoníaca. Y eso significa que algo de lo cual necesitas libertad. Lo bueno es que ahora que estás en Jesús, eres un candidato para la libertad. La libertad de demonios no es para el inconverso, es un privilegio que solo los hijos de Dios reciben. Solo los que estamos en Cristo participamos de la liberación. Es el pan de los hijos de Dios. No es para un inconverso, no es para un impío, porque según la palabra, tú le puedes sacar un demonio a cualquiera, pero si esa persona no se llena del Espíritu Santo, el demonio que le sacaste regresará con 7 demonios más fuertes que sí mismo. Por lo cual, si antes tenía 7 demonios, que diga, un demonio la persona, pero el demonio regresó con 7 más grandes que sí mismo, esa persona fue de un demonio a 8 demonios. Y peor que antes porque ya no es solamente ese demonio que le sacaste. Ahora viene con 7 peores que sí mismo y el estado nuevo de esa persona es peor que el previo. Entonces la liberación es para los que estamos en Cristo, que por habitar en Él, la cultura de nuestra mente, nuestro espíritu es santificada a diario, lo cual nos hace incompatibles con las tinieblas y nos mantiene compatibles con Cristo, por lo cual eso hace que el enemigo se aleje de nosotros. Porque el que está leyendo la Biblia, orando y buscando a Dios, ayunando, yendo a la iglesia, buscando a Dios de verdad, eso no le gusta al enemigo. Eso naturalmente crea una atmósfera a tu alrededor que no le atrae al enemigo, que le, más bien, atormenta al enemigo. Y naturalmente lo que hay en ti que no sea de Dios se va a ir cayendo. Y también Dios, al tú buscarlo, te da revelación, tienes que perdonar a esta persona. Hace unos años atrás, yo estaba leyendo la Biblia en las noches y me acuerdo que un día me detuvo el Espíritu Santo y me habló audible y me dio una visión de un ex y me dijo, bendícelo, ora por él y perdónalo. Y de la nada, yo leyendo la Biblia, Dios me detiene y me habla de esta persona. Y yo digo, ok, lo bendigo, lo perdono y empecé a orar por él en el nombre de Jesús. Y a cada rato Dios me recordaba, porque el perdón es más de una vez. Y siempre lo hacía y perdonaba a la persona y oraba por él. Y cada vez que yo obedecía a Dios, cosas se iban rompiendo dentro de mí. Influencias demoníacas que tenían acceso a través del rencor se iban rompiendo en el nombre de Jesús. Entonces, eso es otra cosa, el rencor, la envidia, los celos, la rabia,
esas cosas causan guerra espiritual, porque te estás entregando a naturalezas demoníacas que buscan expresarse a través de ti. No se pueden entretener esas cosas, tienes que ir al Señor para que Él te haga libre. Bueno, espero que este video le ayude a alguien con lo que es el tema de la liberación, la guerra espiritual. Hablo mucho de la liberación, pero también mencioné la liberación en este video. Dios te bendiga.